FM 89.1, Radio Universidad. Hoy recibimos, como todos los miércoles, un poquito más temprano, porque bueno, estamos con otras cuestiones, pero es el doctor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Matanza. ¿Cómo le va, Alejandro? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, ahora lo vamos a escuchar. ¿Cómo le va? ¿Bien? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Todo bien, ustedes? Está Alejandro Bien. con nosotros y hoy vamos a recibir a un invitado también de manera telefónica, que es el doctor Guillermo Contrera, abogado laboralista, ex juez laboral local. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos. Se cortó. Mientras contanos, Ale, Vamos, el doctor sí. Guillermo Contrera. Bueno, como decías, además de ser abogado laboralista, fue juez del fuero laboral de este departamento judicial de La Matanza y es autor de numerosas obras, además, sobre derecho laboral. Entre otras, la que compete al tema que justamente va a plantear hoy el doctor es riesgos psicosociales en el trabajo. Esta es la obra de la editorial Rubinsal Culzoni que publicó el doctor justamente relacionada al tema que va a estar charlando hoy, que son los riesgos psicosociales en el trabajo y nuevas tecnologías. Muy bien, ya lo vamos a estar conectando nuevamente. Me interesa, pero no sé bien por dónde vamos, así que quiero saber No sé, de ¿usted qué se sintió trata. alguna vez que corría algún riesgo psicosocial en este trabajo? No. Constantemente. ¿En este trabajo? ¿Sí? Yo Mirá siento vos. riesgos constantes. ¿Será por sus compañeros? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, buenas tardes. Bueno, Ahí está. saludo, los escucho muy bajo. Si hay alguna posibilidad de que pueda escucharlos mejor, Ya lo está estamos- bueno, y si no, hago un esfuerzo. Ya lo no hay estamos problema. corrigiendo, Corrijamos. ya lo corregimos. Es el doctor Guillermo Contrera. Con nosotros ahí hemos hecho la presentación, el currículum y demás, y presentado el tema. ¿Ahora nos escucha mejor? No, es decir, no los puedo poner en altavoz. Pero bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Nosotros lo Sí, escuchamos, lo escuchamos perfecto. Bueno, entonces avanzamos y no es una dificultad que no podamos superar. Dale. Bueno, muchas Bien. gracias. Bueno, doctor, acá estamos con Alejandro Fernández. Él propuso junto a usted el tema y nos gustaría que haga una introducción para entender por lo que vamos a estar charlando, ¿no? Los riesgos psicosociales en el trabajo y las nuevas tecnologías. Bueno, a modo de introducción podemos decir lo siguiente. Lo primero que uno tiene que tener presente es que siempre hay riesgos psicosociales por el hecho de vivir en sociedad, ¿no? Uno al vivir en sociedad está con la posibilidad cierta de que haya factores psicosociales que te afecten, pero no necesariamente esto ocurre, porque eso va a depender de cada persona, de la personalidad, como decía, y de el modo de interactuar y de saber manejarse en la vida social laboral. Pero en algunas circunstancias lo que tenemos son factores psicosociales laborales que llevan al riesgo. ¿De qué se trata? Allí estamos hablando de condiciones de las organizaciones del trabajo, cómo se organiza el trabajo. La OIT desde el año 84 viene expresando que las condiciones en las cuales se desenvuelve el modo de trabajar, el modo de prestar servicio, son factores de riesgo psicosociales. Aquí lo mismo, ¿no? Hay que tener presente que estos factores de riesgo psicosociales no afectan igual a todos, pero en algunas ocasiones pueden provocar alguna situación de estrés, alguna situación que tenga que ver con la vinculación que se tiene con los compañeros de trabajo, con el jefe, con niveles ascendentes, niveles descendentes. Y luego tenemos el tercer punto, que es donde yo quiero expresar exactamente algunas ideas, y si ya nos metemos con el tema, que son los riesgos psicosociales en el trabajo, que aquí sí ya no es un tema de la organización, si bien influye también, sino es una situación concreta que se expone al trabajador o a la trabajadora a una situación que le puede provocar daño y daño severo. No sé si como introducción más o menos quedó claro. Sí, se entiende. Y si no, repetimos algo. No, se entiende, está claro. Son variados este tipo de problemas los que pueden surgir y también va a depender, me imagino, de cada actividad laboral, ¿no?
Tal cual. Y el estilo de supervisión, el estilo de dirección de la empresa, cómo se estructura las escalas desde el punto de vista jerárquico. Tiene que ver también con la seguridad en el empleo. Es decir, estoy trabajando registradamente, claro, estoy mal registrado. Son todas situaciones que incluyen los factores de riesgo psicosociales y que este entorno alrededor del puesto de trabajo también tiene su efecto, la carga de trabajo. Si yo trabajo 8 horas diarias o trabajo 12 horas diarias, si tengo descanso suficiente, incluso las relaciones de trabajos que son antijurídicas, como puede ser, que ya entraríamos en otro tema, el acoso sexual, el mobbing psicológico. Esto último, que son los extremos, siempre afectan al trabajador o a la trabajadora, puede ser de modo grave o de modo que quizás no llega a una gravedad fuerte, pero lo cierto es que provoca daño. Pasa mucho, pensaba en estos tiempos de crisis, ¿no? Y en muchos tiempos, ¿no?, que se han vivido crisis, por supuesto, que se deja a un lado los problemas, en este caso los riesgos psicosociales, los problemas de salud que pueda tener una persona, porque está buscando, ¿no?, un trabajo, 2 trabajos, no se fija en que ese trabajo sea registrado, ¿no? Se busca una changa, otra posibilidad de ingreso, y se deja ahí de lado un poco los perjuicios que le pueda traer a la salud en virtud de poder llegar a fin de mes, ¿no? Tal cual como vos lo estás planteando. Me parece también importante pasar un dato que es de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, donde nos informa que muere un trabajador cada 5 segundos en el mundo. Muere un trabajador, repito, cada 15 segundos, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad vinculada con el trabajo. Estos son datos de una organización internacional seria, respetada en el mundo, que hablan de la necesidad de ocuparnos de estas situaciones. Porque el trabajo, hay que decirlo, no es patológico, ¿no? Nuestras madres solían decir, o padres, el trabajo es salud. Sí, desde algún punto de vista, si yo tengo un trabajo donde no estoy a merced de estos riesgos físico-ambientales o riesgos psíquico-ambientales, es salud. Pero determinadas situaciones, como la que vos señalás, pueden provocar patologías y en algunas circunstancias severas. ¿Y cómo entra el derecho en este tipo de cuestiones, ¿no? Usted como abogado laboralista y como ex juez laboral también aquí en La Matanza, me imagino que habrá atravesado muchas de estas situaciones con trabajadores con este tipo de problemáticas. ¿Cuál es...? Sí, como vos bien marcás, he sido juez del trabajo en el año 2000, 2001. Bueno, no fui hasta 2018, época, ¿no? Pero me detengo en este tiempo porque eran situaciones enmarcadas en una litigiosidad muy importante a raíz de situaciones de desempleo, de empleo precario, y llegaban al tribunal, al cual yo pertenecía acá en La Matanza, numerosas causas. En aquellas épocas, hablamos del 2000, 2001, 2002, la mayoría de las causas eran por situaciones que tenían que ver con la incapacidad para trabajar, por situaciones físicas y situaciones psíquicas. Y al respecto te comento que siempre se le ha prestado atención a estos daños físicos, ¿no? Accidentes de trabajo, accidentes originados en el factor laboral, y poca atención a la salud mental, como vos señalabas, que es evidentemente la salud mental incluye la salud global del ser humano. El ser humano es cuerpo y mente, o cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, conforme las creencias que uno pueda tener. Pero lo cierto es que el trabajador, la trabajadora, no solo pone el cuerpo cuando presta un servicio, sino que pone su interioridad,
Y esto es lo que hay que tener cuidado. Y con respecto a la legislación, sí tenemos la ley antidiscriminatoria, la propia ley de contrato de trabajo, que obliga al empleador a mantener indemne al trabajador, es decir, que no sufra justamente accidentes o enfermedades en razón de su trabajo. Doctor, imagino que esta situación por ahí se vio agravada justamente en lo que fue el periodo de la pandemia, mucha gente por ahí haciendo teletrabajo junto con el resto de su familia, integrantes de los chicos que no estaban yendo al colegio y estaban mientras las personas trabajaban. ¿Cómo fue esta situación? Bien, mirá, tu pregunta también conduce, por así decirlo, a la segunda parte de esta exposición o de esta posibilidad que ustedes me dan de poder comunicarme con sus oyentes, ¿no? Que es el tema de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que como bien expresaste, se pusieron fuertemente a la palestra a partir de estos 2 años de pandemia que estamos superando, que ya hemos superado, ¿no? Que trajo por un lado aspectos positivos, porque realmente tenemos que reconocer, más allá del tema de la salud, tenemos que reconocer que nos lanzó a todos a actualizar nuestros conocimientos tecnológicos para poder trabajar, para poder estudiar, o si sos profesor, para poder dar clase. Claro. Esto fue positivo y vino para quedarse. De hecho, ya todo lo que es posgrado, ya mayoritariamente las clases no son presenciales, sino son o híbridos, ¿no? Es decir, presenciales, pero también con clases virtuales o directamente virtual. Esto fue lo positivo, pero también está la parte negativa y que tiene que ver con tu pregunta. Las nuevas tecnologías, en un mundo cada vez más competitivo, demanda también que el trabajador se involucre psíquica y mentalmente en aumento, por lo cual los riesgos psicosociales aumentan su presencia y en muchos casos las consecuencias son devastadoras. Uno de los temas en este sentido que se ha discutido mucho es que con el teletrabajo se borran un poco los límites, ¿no? En cuanto a los horarios y demás, como que cuesta despegar. Cuando uno en un lugar físico se retira y de alguna forma ahí se corta, pero cuando es el teletrabajo como que está constantemente en el hogar. Bueno, ahí estás también poniendo el acento en algo que es actual y que es muy importante, ¿no? Yo estaba pensando que hace 400 años Hobbes definía al Estado como aquel acuerdo, al gobierno, como aquel acuerdo no escrito entre justamente el poder político, en este caso, y la ciudadanía, a través del cual los ciudadanos resignaban una porción de su libertad, no podían hacer lo que querían, como ocurre ahora también, por supuesto, a cambio de protección, a cambio de seguridad, ¿no? Esta es una especie, no es una especie, es un contrato social entre la gobernanza y la ciudadanía. Y en el tema laboral, a veces no se tiene en cuenta que el trabajador o la trabajadora también resigna su libertad durante el tiempo de trabajo y durante el tiempo que le implica ir al trabajo y volver al trabajo, no puede disponerlo libremente. Todo ese tiempo está, como dice la propia ley de contrato de trabajo, a disposición del trabajador. ¿Qué digo con esto? Que en las relaciones de trabajo, por un lado, tenemos la tranquilidad que te puede dar un salario, ¿no? No entremos si es digno o indigno porque ya nos diremos del tema, pero vos resignás porciones de tu libertad. Entonces, cuando aparece el teletrabajo, puede aparecer como algo no solo novedoso, sino favorable para el trabajador. Ahorro en ropa, es decir, si tengo que llevar traje, ejemplo, bueno, no necesito comprarme un traje porque estoy en casa. En principio me ahorro tiempo, porque no voy a trabajar, que hoy te demanda 1 hora ir, 1 hora volver, salvo excepciones. Pero hay que tener en cuenta
que la realidad laboral actual hace que más frecuentemente el trabajador se hunda en lo que se llama trabajo solitario. ¿Y qué es el trabajo solitario? Como lo indica su propio título, la falta de relacionarme con compañeros de trabajo. Eso sería un primer aspecto que habría que tener desde el punto de vista psicosocial. Y lo otro, que me parece que es bueno lo que apuntaste, es el tema de que en realidad es relativo que ganás en libertad, que ganás en tiempo, porque en más de una ocasión el tiempo a través de los medios digitales hacen que estés más tiempo a disposición del empleador, de la empresa. Y por más que hay una ley de teletrabajo con derechos y obligaciones para la parte, lo cierto es que vos estás en tu casa, te llega un mail y lo abrís. Y ya te pones a pensar en la respuesta, aunque no lo hagas. Y Claro. esto hace que lo que en principio aparece como una mayor amplitud de la libertad del trabajador, en realidad no sea así. Acá es lo que se dice o se llama el derecho a la desconexión, ¿no? Claro, por supuesto. El derecho a la desconexión está, pero el tema es qué pasa en la práctica, qué pasa en lo concreto. Es decir, una cosa es el deber ser, donde está el derecho y las obligaciones, y otra cosa es lo que ocurre. Yo no tengo experiencia en la actividad privada, pero sí cuando era juez, antes de haber renunciado, por ejemplo, los abogados presentan escritos durante las 24 horas del día y los feriados. Entonces, el empleado, aunque trabaje en su casa, cuando llega el otro día, suponte que sea un feriado XL o XXL, puede decir, bueno, soy trabajador de la justicia, tengo 4 días, se la paso bárbara, pero cuando llego me encuentro con que los abogados, y yo haría lo mismo si fuera abogado particular, estuvieron enviando escritos que hay que despachar. Y esto hace que la tarea se haga muy penosa, muy penosa. Y otro tema que seguro a vos tampoco no se te escapa, es que vos como trabajador de teletrabajo resignás tu familia, resignás tu espacio. O sea, no pones solo a disposición del empleador tu fuerza de trabajo, que eso es lo correcto, sino que dentro de esa fuerza de trabajo, a esa fuerza de trabajo se le suma el entorno familiar, ¿no? Y también hay empresas que lo reconocen y otras que no, pero también para las empresas esto significa un ahorro, pero también un mayor gasto para el trabajador en algunos casos. Sí, eso también es un punto que se me estaba escapando y que vos me lo estás haciendo recordar, que tiene que ver con que hay empresas que cumplen con su obligación y todo lo que es dispositivo para comunicarse y para prestar el servicio tiene que ser por la ley soportado por el empleador. Pero no siempre pasa eso, y es el propio trabajadora que tiene que poner su propio dispositivo y bueno, y hacerse cargo del mantenimiento, ¿no? Más allá de que esto no debería ser así, conforme la ley del teletrabajo, esto no es así, es el empleador el que tiene que hacerse cargo de todo esto. Pero no siempre ocurre. Es decir, una cosa es lo que la ley establece como una obligación y la otra cosa es cómo se concreta, ¿no? En la realidad. Y yo hablo de lo que conozco, que es el trabajo público, ¿no? En realidad, la mayoría de los trabajadores de la justicia, que es lo que yo conozco, ponen su propia computadora y si se rompe la tienen que arreglar. Y bueno, esto hace que los estudios sobre los fenómenos psicosociales en esta época estén muy vigentes y que lamentablemente las consecuencias psicológicas se han agravado. Doctor, la última, por lo menos de mi parte, si usted quiere agregar algo también. Lo que mencionaba con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre ha sido amenazado el trabajador por nuevas tecnologías, entendiendo nuevas en cada una de sus épocas, ¿no? Como las máquinas y demás. Hoy hay una dinámica distinta, hay un sentimiento distinto en el trabajador que se ve amenazado por las nuevas tecnologías y eso genera tal vez algún tipo de sentimiento de angustia o de
la posibilidad real de perder el empleo. ¿Existe eso? Las nuevas tecnologías pueden hacer menos arduo el trabajo, sobre todo el trabajo físico, ¿no? No es lo mismo un robot que esté haciendo un ensamble de dos elementos que hacerlo con los brazos, con las manos, con el cuerpo. Pero puede producir esos efectos que vos planteás, porque requiere nuevos conocimientos, nuevas habilidades que no todos los trabajadores la tienen, o algunos ya por una razón de edad le cuesta de modo importante, ¿no?, estos nuevos aprendizajes, por lo cual una manera de atenuar los efectos nocivos de las nuevas tecnologías, los nocivos, también hay efectos positivos. Los efectos negativos es tratar de formar a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay un informe que ha hecho la OIT, muy nuevo, es del 2022, que también advierte que sin planificación, organización y asistencia debida en la salud, el teletrabajo puede tener repercusiones psicológicas fuertes y realmente afectar gravemente al trabajador, a la trabajadora. Gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo más o estamos para cerrar. No. Simplemente, mira, te menciono algunas ventajas del teletrabajo, ahora voy a estar leyendo, y con esto de mi parte cerraría. Muy bien. Dice un trabajo que ha pasado por manos de expertos, ¿no? Dice, ventaja, mejor cuidado de los hijos sin gasto extra, porque ayuda a reducir los gastos de cuidado infantil. 2, flexibilidad laboral. Trabajar en remoto da mayor independencia y libertad para trabajar. 3, minimiza los gastos innecesarios, ¿no?, como el gasto de nafta o el colectivo. Tiempo mayor para el empleado. Menores bajas por enfermedad. Esto sería positivo para la empresa. Pero están, como mencionamos, las desventajas, que ahora te las enumero y te las leo. Cuesta dejar de trabajar. El hombre que trabaja, la mujer, desde casa pasa mayormente tiempo frente al dispositivo tecnológico. Después hay un tema que es social y cultural. El trabajador remoto trabaja menos, es más vago. Me comentaban compañeros, empleados míos, que decían que siempre corre esa idea equivocada de que, bueno, trabajas en tu casa, no haces nada, y la cosa no es así. También tenemos la temática de las horas de trabajo ilimitadas, de la cual ya hablamos, la no separación de la vida personal y profesional, esto que se mezcla el espacio familiar con el espacio de trabajo, la falta de orientación, al no tener tu jefe o un compañero de trabajo para discutir un tema, se hace que sea complicado este trabajo en solitario. Hay un confinamiento disfrazado. Trabajar suele tener un precio, pero un teletrabajador puede disfrutar de la flexibilidad de las horas de trabajo. Sin embargo, para una persona que requiere relacionarse, puede ser una forma de castigo. Y bueno, hay otras también, pero con esto creo que más o menos podemos dejar sentados los puntos fuertes y los débiles del teletrabajo. La OIT, y ya acá cierro, discúlpame, dice que tengamos cuidado porque podemos estar frente a jornaleros digitales, ¿no? Si no hay una organización, una planificación, que la tiene que ser el patrón, el empleador, podemos estar frente a jornaleros digitales. Y yo, de mi parte, le agrego, podemos llegar a convertirnos en esclavos digitales. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy claro y un gran aporte también para todo el debate acerca del trabajo remoto, los riesgos psicosociales en el trabajo, como veníamos charlando, las nuevas tecnologías y demás. Le mandamos un abrazo y lo dejamos como también fuente de consulta para algún otro momento. Cómo no. El gusto ha sido mío y bueno, acá estamos a disposición de la radio. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Guillermo Contrera, abogado laboralista, ex juez laboral de aquí de La Matanza, haciendo su exposición acerca de todos estos temas. Muy interesante, Ale, como siempre. Gracias.
¿Qué tenemos bueno, para cerrar? Sí, si me permiten, la verdad, hoy es un día muy triste para la asociación porque falleció el doctor Rubén Alfano y si me permiten, leo unas breves palabras que publicó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de tratarse de una persona joven, Alfano trabajó también en el Departamento Judicial de Morón y se desempeñaba actualmente como titular del Juzgado de Familia número 11 de La Matanza. Rubén es recordado por su amabilidad en el trato cotidiano y en el enorme compromiso con el que afrontó el trabajo, tanto en su juzgado como en los que le tocó subrogar. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Matanza, hacer llegar su afecto y acompañamiento a la familia y allegados en este doloroso momento. Así que bueno, queríamos simplemente dar estas palabras a su familia, a sus numerosos amigos, que eso creo que habla un poco de la persona de Rubén, la cantidad de amigos que hoy lo van a estar extrañando. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.